episodio número 34. Bienvenidos a esta nueva entrega de la serie Revelando los secretos del Apocalipsis. Como en cada presentación, esperamos que te encuentres bajo la protección de nuestro Dios, y aunque hayan momentos en la vida en donde no ves salida alguna, recuerda, mi querido amigo y amiga, que el Señor Jesucristo puede y tiene la potestad y el poder para crear salidas. Siendo poco más de las 3 de la tarde, damos inicio al episodio número 34 de la serie. Así que allí donde estás, te invito a continuar nuestro viaje por el libro profético, pero antes vamos a disponernos a conversar con Dios en oración. Vamos a orar. Oh Padre amado, santificado sea su nombre. Venimos delante de su santa presencia, deponiendo nuestro orgullo y humillándonos ante usted, porque es el Creador. Aquí estamos, Señor, sin merecer nada, pero con la actitud suplicante, anhelando su ayuda para ganar la batalla contra el enemigo. Por favor, en esta hora le invitamos, siéntese con nosotros y sea usted nuestro Maestro, pues necesitamos escuchar sus palabras. Y como siempre, lo pedimos en el nombre que está sobre todo nombre, quien es Cristo Jesús. Amén. Como una introducción, antes de empezar, mencionar que la apertura de Apocalipsis 14 contrasta con la del capítulo 13. Si nos damos cuenta, mientras la mayoría de las personas que viven en el tiempo del fin sucumben, ¿a qué, pastor? Al engaño mundial, y rinden su lealtad a la Trinidad satánica, Dios tiene un remanente fiel hasta el final. Son quienes resisten el conflicto en el fin de los tiempos y permanecen leales a Dios hasta el mismo fin. Habiendo dicho esto, abramos nuestras Biblias y ubiquémonos rápidamente en el capítulo 14. Como siempre, utilizando la versión Reina Valera de 1960. Dice el texto bíblico: Después miré, y he aquí el Cordero estaba en pie sobre el monte de Sión, y con él 144,000 que tenían el nombre de él y el de su Padre escrito en la frente. Y oí una voz del cielo como estruendo de muchas aguas, y como sonido de un gran trueno, y la voz que oí era como de arpistas que tocaban sus arpas, y cantaban un cántico nuevo delante del trono, y delante de los 4 seres vivientes, y de los ancianos, y nadie podía aprender el cántico, sino aquellos 144,000 que fueron redimidos de entre los de la tierra. Estos son los que no se contaminaron con mujeres, pues son vírgenes. Estos son los que siguen al Cordero por donde quiera que va. Estos fueron redimidos de entre los hombres como primicias para Dios y para el Cordero. Y en sus bocas no fue hallada mentira, pues son sin mancha delante del trono de Dios. Apocalipsis 14, versículos 1 al 5. Qué interesante segmento. Vamos a analizar desde el versículo 1 hasta el versículo 3, y aquí en esta etapa de la visión se evidencia que la atención de Juan, si ustedes leen el versículo, el segmento que acabamos de leer, lo vuelven a leer, se darán cuenta que la atención de Juan se dirige al Cordero, que está parado sobre un lugar específico, dice el texto bíblico allí, sobre el monte de Sión. Y no solamente el Cordero por sí mismo, sino que también estaban parados los 144,000 marcados con su nombre y el nombre de su Padre en sus frentes. Creo que esto es un eco de lo que profetizó Joel siglos antes. Si vamos al libro de Joel, capítulo 2, versículo 32, el texto bíblico nos dice de la siguiente forma:
Y todo aquel que invocar el nombre de Yahvé o Jehová será salvo, porque en el monte de Sión y en Jerusalén habrá salvación, como lo ha dicho Jehová, y entre el remanente al cual él habrá llamado. Aquí es interesante porque en el cumplimiento de la profecía de Joel, Juan, el escritor del Apocalipsis, observa un grupo de personas de pie en el monte de Sión, invocando el nombre del Señor. Interesante, la conexión allí con el libro de Joel. Ahora, este capítulo describe al mismo grupo del pueblo de Dios como el descrito antes ya en Apocalipsis capítulo 7, si recordamos. Sin embargo, mientras que en Apocalipsis capítulo 7 ellos están sellados para mantenerse en pie en el gran día de la ira de Dios, y estoy hablando de Apocalipsis capítulo 6, versículo 17, si alguno desea ir a la referencia bíblica, y posteriormente se los ve parados delante del trono de Dios, Apocalipsis 7, 9. Aquí en Apocalipsis 14, el capítulo que estamos estudiando hoy, están en pie sobre el monte de Sión. La expresión es diferente. En Apocalipsis, el monte de Sión significa la victoria escatológica o venidera de Dios, el lugar de la liberación del pueblo de Dios en el tiempo del fin. Es el lugar en el que el pueblo se declara como victorioso. Amados, los 144,000, en otras palabras, son claramente el remanente de la descendencia de la mujer, apoyándonos en Apocalipsis capítulo 12, versículo 17. Ahora, este sellado pueblo de Dios del tiempo del fin ya ha pasado, según el texto bíblico, por la crisis final. Y en esta escena ahora están con Cristo, eternamente seguros, celebrando la gran victoria que acabo de mencionar. ¿Sobre qué, pastor? Sobre Satanás y las fuerzas de las tinieblas. Me refiero al enemigo y todo su séquito. Estos 144,000 se ve además que tienen su nombre y el nombre de su Padre escrito en sus frentes. ¡Qué precioso! Esto tiene una representación que ya vimos. Así como los que sirven a la bestia llevan la marca simbólica con el nombre de la bestia en sus frentes, así también los 144,000, este grupo especial, tienen el nombre del Dios viviente sobre sus frentes. Ahora, algo muy importante que tenemos que resaltar es que la recepción de un nombre en las frentes significa conformidad con el carácter de Dios o el carácter de Satanás, el enemigo. Al ir a los primeros capítulos del libro, notamos que se prometió que los fieles de Filadelfia recibirían, en palabras del Señor Jesucristo, el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, que desciende del cielo de mi Dios, y mi nombre nuevo. Apocalipsis capítulo 3, versículo 12. Acabo de leer el texto bíblico en palabras del Señor Jesucristo. Mis amigos, la ciudad de mi Dios es el monte de Sión, donde Juan ve a los redimidos de pie con el Cordero. Aquí se muestra la meta final, en otras palabras, la que anhelamos todos los que amamos a Dios y obedecemos su ley por amor. Y debido a esa lealtad y como resultado, se les entrega la ciudadanía eterna, que es enteramente diferente de la suerte de aquellos que llevan el nombre de la bestia en sus frentes, Apocalipsis capítulo 3, versículos 16 y 17, y que están identificados como los que moran en la tierra, Apocalipsis 13, 14. Entonces, resolvemos así que el nombre en las frentes de los 144,000 indicarían su compromiso total y pleno con Dios y la ciudadanía del cielo. En un momento cuando, por otra parte, la mayor parte de la gente del mundo elige rendir su lealtad y total compromiso con Satanás y sus aliados. ¿Qué tal contraste? ¿Qué tal diferencia? Entonces notamos aquí que Juan oye un canto también en el texto bíblico, entonado por el coro de los redimidos, 144,000 en el cielo cantando. Imaginen ese escenario. El sonido de la música es como el sonido de muchas aguas y como el sonido de un gran trueno y como arpistas que tocaban sus arpas.
De la misma manera vemos que Juan más tarde compara el coro de los redimidos en el cielo con el sonido de muchas aguas y el sonido de un gran trueno. Lo vamos a ver en Apocalipsis capítulo 19, versículos 1 al 6. Entonces, ahora vemos aquí que los santos redimidos cantan como un cántico nuevo delante del trono y nadie, aquí hay una característica, según el texto bíblico, dice allí que nadie podía aprender el cántico excepto los 144,000 que fueron redimidos de la tierra. Aquí tenemos que ver un detalle importante, y es que en el capítulo 15, versículo 3, lo vamos a ver, este cántico nuevo es llamado el cántico de Moisés y el Cordero. Una referencia al canto especial entonado por el pueblo de Israel, si ustedes lo recuerdan, al celebrar la milagrosa liberación a través del Mar Rojo. Esto lo encontramos en el Éxodo, capítulo 15. Una vez más vemos cómo toda la Biblia es una unicidad y nos muestra un mensaje armonioso. Volviendo al tema del cántico, este cántico entonces es de liberación y salvación. Los 144,000 han venido de la gran tribulación. También lo vemos aquí en Apocalipsis capítulo 7, versículo 14, en donde vemos allí esta liberación de la gran tribulación que pasaron, los momentos más difíciles de crisis. Y se los describe también como una similitud del Israel antiguo, pero con un énfasis muy marcado de victoria. Después de haber pasado por el Mar Rojo, ahora están parados a la otra orilla. Entonces, vemos aquí que aquellos que experimentaron la liberación en la crisis final como ningún otro grupo de seres humanos en la historia lo hizo. Estos son los 144,000. Por eso ningún otro grupo es capaz de aprender el cántico nuevo, pues es el cántico de la redención, de la gente redimida, el pueblo redimido. Apocalipsis 7, 14 al 15. Mis amados, es simple, y vamos a cerrar este análisis de los primeros versículos. Estos 144,000 pertenecerían a Dios y celebrarán su redención delante de su trono. Vayamos al versículos 4 y 5. Y yendo a los versículos 4 y 5, vemos aquí también que Juan continúa identificando a los 144,000 como los santos redimidos. Además, se los describe como vírgenes que no se han contaminado con mujeres. Esto debe entenderse simbólicamente, por supuesto. Noten, y vamos a explicarlo más claro. El texto bíblico dice allí que son vírgenes porque no se han contaminado con mujeres. Son vírgenes en el sentido de que han resistido toda relación contaminante. Escúchenme bien. Ellos han resistido toda relación contaminante con la gran ramera. ¿Con quién, pastor? Con la gran ramera, y nos referimos a Babilonia, con la que se dice que todas las naciones de la tierra han cometido fornicación. El mismo capítulo 14 del libro de Apocalipsis nos refiere esto. También hay muchas referencias más, y hay dos que les voy a dar, Apocalipsis capítulo 17 y capítulo 18. Ahora, este grupo único y diferente es en su totalidad leal a Cristo. Y me refiero que son los seguidores del Cordero a donde quiera que va. Sobre la tierra pusieron primero a Cristo. Eligieron mantener una relación con Él, no importara cuál fuera el costo. Su lealtad fue severamente probada, pero victoriosamente resistieron el engaño del tiempo del fin. Y ahora dice la Biblia allí que siguen a Cristo y nadie ni nada podrá separarlos de su amor. Fueron redimidos además de los hombres como las primicias, dice el texto bíblico, para Dios y para el Cordero. Es interesante la expresión fueron redimidos. Esta es una expresión metafórica para la liberación de alguien de la esclavitud. La palabra redimir en griego, en el griego bíblico del Nuevo Testamento, agorazo, en su definición más pura, mis amados, muestra la simple idea de haber comprado algo por precio. Por eso el texto bíblico de Apocalipsis capítulo 5, versículo 9 nos dice,
digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has comprado, nos has redimido para Dios de todo linaje y lengua y pueblo y nación. Apocalipsis capítulo 5, versículo 9. Entonces, que ellos hayan sido redimidos o comprados de los hombres significa que ya no pertenecen más al mundo. El no pertenecer al mundo significa vivir en santidad. Bien lo dijo el apóstol Pablo. Así también vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Romanos capítulo 6, versículo 11. Fueron estos redimidos al precio de la sangre de Cristo en la cruz del Calvario. El precio fue alto. A veces se piensa que la salvación es gratuita. Es para nosotros, porque alguien más ya la pagó. Y es nuestro Señor Jesucristo quien pagó por nuestra salvación. Él nos rescató, nos dio la oportunidad de obtener la salvación. Escucho muchos predicadores que a menudo dicen, no, tú no tienes que hacer nada. La salvación es gratuita. La salvación es gratuita porque alguien la pagó ya de antemano. Lo único que tú tienes que hacer es darle el corazón a Cristo Jesús. Nada más. Entrégale tu voluntad a Él y verás los resultados. Volviendo al análisis. Ahora en la presentación que vemos aquí, también hay una idea de cosecha del tiempo del fin, ¿no? Y ustedes saben lo que es una cosecha. Es el resultado maravilloso después de una siembra. Y estos 144,000 son descritos como la cosecha del trigo. Pero aquí no dice, pastor. Lo vamos a leer tranquilos más adelante en el versículo 14 al 16 del mismo capítulo. Y dice además que estos redimidos, la idea muestra aquí que son las primicias de la cosecha para Dios y para el Cordero. También hay una referencia en el libro de Santiago, la epístola de Santiago, capítulo 1, versículo 18. Entonces, vemos aquí que como su ofrenda oficial son llevados a su santuario. Y este santuario, noten el texto, está situado en el monte de Sión. Mientras los impíos, la cosecha de uvas, están por experimentar por el otro lado los juicios de Dios. Apocalipsis, capítulo 14. Lo vamos a ver en los versículos 17 y 20, en los capítulos que vienen. De igual manera, entonces, hay una característica final que muestra, que define, que representa a los 144,000. Y dice que en sus bocas no se encontró mentira. Son sin mancha. No se encontró mentira. Me impresiona esta idea, porque esta idea nos lleva al Antiguo Testamento, en donde varios siglos antes, el profeta Sofonías profetizó lo siguiente. Dice el texto bíblico de forma literal. El remanente de Israel no hará justicia, ni dirá mentira, ni en boca de ellos se hallará lengua engañosa. Capítulo 3, versículo 13. Mis amados, mentir es una de las características de los que están excluidos de la Nueva Jerusalén, el reino de los cielos. Apocalipsis 21 y Apocalipsis 22 apoyan lo que estoy mencionando. Además, Pablo dice que los paganos cambiaron la verdad de Dios por la mentira, si ustedes lo recuerdan. Capítulo 1, versículo 25 del libro de Romanos. Amados, mentir es mentira. No existe jerarquía alguna en este rasgo. No nos engañemos pensando que existen mentiras blancas. Afrontar la verdad con la verdad siempre será lo mejor. Entonces, vemos aquí que hay otra característica, y me refiero a la veracidad de los 144,000. Completa veracidad, que llega a ser específicamente significativa a la luz del hecho de que el engaño caracteriza las actividades de Satanás en el tiempo del fin. Y hay muchos textos para poder leerlos en esta mañana, pero no vamos a leer todos. Segunda a los Tesalonicenses, capítulo 2, versículos 9 al 11, hay una referencia que les puedo entregar en esta tarde. Por otro lado, mientras las personas de todo el mundo
dicen que no recibieron el amor de la verdad para ser salvos, según el texto que acabo de darles, segunda a los Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 10. Dicen también que son engañadas para creer la mentira. El versículo 11 lo menciona. Por ese lado, y por el otro lado, el pueblo de Dios del tiempo del fin se mantiene firme y fiel de parte de la verdad. Finalmente, los 144,000 son sin mancha, como las primicias de la cosecha. Y miren, así como Jesús no tuvo mancha mientras estuvo sobre esta tierra, y esto lo dice la epístola de 1 de Pedro, capítulo 1, versículo 9, dice así: sino con la preciosa sangre de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. De igual forma, los seguidores de Cristo del tiempo del fin son sin mancha. ¿Cómo es eso, pastor? Miren, el versículo 4 del capítulo 1 de la epístola a los Efesios dice lo siguiente: según Él nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. No dice que ya estamos sin mancha, sino que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Es el ideal que todos pueden alcanzar. No hay nadie que tenga al final algún pretexto para decirle al Señor Jesucristo: Señor, yo no pude ser santo, yo no pude estar sin mancha delante de ti. No, dice allí que Él nos escogió en Él. Antes de la fundación del mundo, todos fuimos escogidos por Dios. Todos fuimos escogidos. No hay nadie que se excluya. Si hay alguien que se excluya, será voluntariamente y por decisión propia. Pero el texto bíblico dice: para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Quien santifica es el Señor Jesucristo. ¿Y cómo santifica el Señor Jesucristo? Pasando tiempo con Él. Tú estás con el Santo de Santos y tú te santificas. De igual forma, hay una frase que viene a mi mente. Dice la frase de la forma siguiente: el que anda con lobos aprende a aullar. Si tú andas con el Señor Jesucristo, tú vas a aprender lo que el Señor Jesucristo te enseña. Santidad, mejorar en todos los aspectos de tu vida, ser puro de mente, de palabra, de acción. Pero si no estás con el Señor Jesucristo y estás con el otro lado, por el contrario, tú vas a ver los resultados que vas a traer. Si tú practicas la bondad, vas a ser bondadoso. Si tú practicas el odio, el chisme, tú vas a ser lo que el odio y el chisme representan. Volviendo a la idea. Esta pureza, entonces, de la cual se habla aquí, no se refiere a la perfección moral absoluta, si alguno de ustedes lo está pensando, sino que se refiere o habla en relación a la fidelidad a Cristo. Pues ustedes recuerdan y tenemos que todos recordar realmente, todos somos seres caídos. No hay nadie que sea perfecto o esté en la condición de perfección, ¿verdad? En la connotación o en el sentido de no pecado. Pues esto sucederá solamente cuando el Señor Jesucristo venga y Él nos lleve con Él en las nubes de los cielos, como dice el texto de 1 a los Tesalonicenses, ¿verdad? Pero también 1 a los Corintios, capítulo 15, los versículos finales dicen: porque esto mortal se vestirá de inmortalidad, porque este cuerpo de corrupción será incorruptible. Entonces, ser sin mancha significa, y vamos a mostrar la idea aquí, significaría andar con Dios. Y mis amados, ustedes van a recordar muchos ejemplos en la Biblia, así como lo fue el de Noé, capítulo 6, versículo 9, el de Abraham, capítulo 17, versículo 1 del libro de Génesis, ambas referencias. Los 144,000 son los seguidores del Cordero a donde quiera que va. Apocalipsis capítulo 4, versículo 4 lo leímos al inicio. Entonces, en los días finales de la historia de este mundo, cuando ya la mayoría renuncie a su lealtad a Dios y se ponga del lado de la Trinidad satánica, aquí vemos un grupo especial, un grupo leal, un grupo fiel. Los 144,000 reflejarán el verdadero carácter de Cristo como aceptable a Dios. Y voy a terminar ya con el texto de 2 de Pedro capítulo 3, versículo 14. Por lo cual, oh amados, estando en espera de estas cosas, procurad con diligencia ser hallados por Él, sin mancha,
e irreprensibles en paz. Mis amados, ser hallados en paz significa estar en relación con Cristo. Una vez más lo voy a mencionar. Y esto está apoyado en Romanos capítulo 5, versículo 1. Finalmente, los 144,000, grupo, por cierto, del cual deberíamos anhelar ser parte, son enteramente leales y en una constante relación estrecha con Cristo. Estos están allí conectados con el Señor Jesucristo. Amigos míos, la segunda venida de nuestro Señor y Redentor Jesucristo es un evento inevitablemente real. Dentro de muy poco, cuando menos lo imaginemos, las nubes del cielo se juntarán y veremos pequeños destellos, seguidamente del fuerte sonido de la final trompeta que sonará en cada rincón de este planeta anunciando la llegada del Rey de Reyes, el León de Judá, el Señor de Señores, Jesucristo mismo. ¿Puedes imaginar esa escena? Acompañado de millares y millares de ángeles, Él aparecerá en los cielos con un imponente ejército de seres celestiales dispuestos solo para un propósito: concluir el juicio y determinar lo justo, lo que ya está establecido. El escrito bíblico es veraz y claro. Habrán solo dos grupos. Por un lado, aquellos que decidieron obedecer al Creador bajo una convicción personal y con claridad de mente, pues permitieron que Cristo los llevara por el camino de su verdad. Y por el otro lado, hombres y mujeres que decidieron seguir sus propias convicciones, que optaron por omitir la ley de Dios y vivir bajo sus propias leyes, que permitieron al enemigo ingresar en sus vidas y no se dan cuenta que están engañados por él, quien los tiene seducidos para que no vean ni escuchen la invitación del Señor Jesucristo. Ahora pregúntate, ¿dónde estarás tú? ¿De qué lado quieres estar? Amados, el último llamado de amor está siendo proclamado. Su servidor no se cansará de decirte: acepta a Cristo Jesús y obedece su palabra. Aún tienes tiempo. Ve a su encuentro. Que Dios te cuide. Es tiempo de concluir y es menester nuestro hacerlo dando gracias al Señor por su dirección. Vamos a orar. Oh Padre, hemos tenido el hermoso privilegio de su enseñanza. Gratitud y loor a usted por ser nuestro Dios y Salvador. Le suplicamos que sea el Espíritu Santo quien continúe convenciéndonos de pecado y llevándonos a una decisión definitiva. El tiempo se acaba, Padre, y no falta nada para que usted aparezca en las nubes de los cielos. Fortalezca la fe de todos aquellos que batallan cada día en mantenerse firmes en sus caminos y levante con misericordia a aquellos que han caído y se han alejado de usted. Por favor, Padre, escuche nuestra petición y respóndala en su tiempo, pues se lo imploramos en el nombre precioso de Jesús.